Continuamos con plomo en la entrevista. Nuestro invitado, el ingeniero Segundo Aullar, es director del ambiente en la región falconiana, también presidente de la hidrológica, una técnica, una persona profesional con mucha experiencia en el tema del agua. Vamos entonces, le dejamos, entonces la solución para nosotros la planteaban de que con la construcción de la represa de Matícora, ¿verdad? Y la construcción posterior de un gran acueducto que dominaron el bolivariano, se iba a solucionar el problema definitivamente en la península de Paraguaná. Península de Paraguaná que a veces se ve afectada porque las refinerías necesitan, para sus actividades de enfriamiento de sus calderas y otros equipos, necesitan grandes volúmenes de agua. Yo creo que, de acuerdo a la información que usted mismo me ha dado, cerca de 800 litros por segundo. Sí, algo así. Sí. Bueno, se hablaba de que la panacea, la solución definitiva era el acueducto bolivariano, que por lo menos le iba a dar 800 litros por segundo a la refinería, dejándonos libres los 800, que es más o menos casi la misma cifra que del consumo del área de la península de Paraguaná, y nos los iba a dejar libres. Pues bien, ha sido un cuento chino la construcción, corrupción, como denunció el diputado Gregorio Goroyo Graterol, y debe decirle que este es un tremendo proyecto. Uno lo revisa, el proyecto, qué bueno. Iniciativa, por cierto, creo que del licenciado Jesús Montilla, y apoyada por el presidente Chávez, que lo anunció en varias oportunidades. Vino el presidente Chávez aquí al Estado Falcón y anunció la puesta en el inicio de la construcción y dio hasta fecha. Pues bien, ahí hay un cuento chino, un problema técnico ahí, que al parecer en el proyecto no tomaron en cuenta las corrientes y el tipo de material a utilizar. Mucha gente dice, ¿por qué no hicieron como en la Cuarta República? Hubiesen utilizado hierro, y utilizaron un material ahí, PAD, yo no sé si es parecido al PVC o es un polietileno, o es algo así. ¿Qué es lo que está pasando con el acueducto bolivariano? Esto es una historia que hay que retomar. Vamos a hacerla corta porque... Vamos a hacerla corta, sí. Pero para la solución de esto, creo que los amigos que tienen en este momento la responsabilidad de tomar decisiones es revisar ese proyecto. Buscar técnicos para que hagan una revisión de ese proyecto para ver cuál fue la falla. Porque los chinos se fueron ya. Tengo entendido ¿A quién le reclamamos a quién le pedimos revisión? ¿A quién le pedimos revisión? Bueno, hay un contratante y ese contratante tiene que llamar al ejecutor de la obra. Lo importante de esto es que el Estado venezolano aprobó unos recursos que estuvieron en el orden de 17.5 millones de dólares, más si no recuerdo, a los efectos de hacer un estudio para las distintas opciones que se podían manejar para el Estado Falcón. Y ese estudio lo hizo una empresa de Israel que se llama Tajal Consulting. Y Tajal presentó 3 opciones a los efectos de utilizar Matícora. ¿Por qué no se revisaron esas opciones? ¿Por qué no se toman esas opciones? No sé. Pero eso quedó. Ahora, es importante que se revise eso porque ese estudio está en Hidrofalcón. Toda esa información está en Hidrofalcón. Ahora, este es un problema de mediana o ingeniería. Es un problema tan grave, la sustitución de una tubería allí en el Golfo, en el Ofete de Coro, sustituirla por otro tipo de material que resista las corrientes. Mira, cuando es un problema de alta ingeniería. ¿Usted qué ingeniero? Cuando uno hace un estudio, tiene que estudiar 3 cosas: la factibilidad económica, la factibilidad técnica y la factibilidad ambiental. La factibilidad económica, no sé qué pasó allí, pero la factibilidad ambiental posiblemente estuvo la falla porque no se determinó, no se estudió realmente el sistema de corriente que existe en el Golfete de Coro. Y la factibilidad técnica, no sé qué pasó porque se colocó tubería PAD. Hasta donde yo sé, no existe una experiencia con tubería PAD de alta presión en fondos de mar. No tengo información hasta este momento. De modo que esa revisión es importante que se pueda hacer con técnicos calificados a los efectos de tomar una gran decisión para resolver el problema del acueducto bolivariano. Porque en este momento no está funcionando el acueducto bolivariano. Una de las cuestiones que planteaba la gente de Israel es que Matícora se utilizara para darle agua a todos los pueblos con pequeñas plantas modulares en cada pueblo, y lo que iba quedando iba hacia
el Isiro, planta de potabilización del Isiro. Pero el proyecto Matigre era para la agricultura. Fue construido inicialmente exclusivamente para regar 15.000 hectáreas. Agua cruda, pues allí. Sí, 15.000 hectáreas. Ese fue el origen de Matícora. Eso significaba que la planta de potabilización del Isiro se tenía que ampliar, porque la capacidad de potabilización que tiene el Isiro actualmente son de 1.200 litros por segundo. La idea era llevarla a 2.000 litros por segundo, su ampliación. Su ampliación. Eso era lo que estaba planteado. Ahora, ¿por qué se cambia? No sé. La otra opción que tenía la gente de Tajal era aprovechar el acuífero de Buchibacoa, que es un acuífero muy rico, que se podía obtener allí una cantidad de agua para abastecer ese déficit que tenía Punto Fijo. Tampoco se tomó. Tampoco. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se tomaron esas opciones? Entonces es allí donde tenemos que revisar las cosas, sin caer en el punto especulativo de lo que se dice en la calle. Nos vamos a revisar las cosas con seriedad y con responsabilidad para ver qué fue lo que ¿Por qué se le ha dado tanta larga a esto del acueducto bolivariano? Porque hay una ante esta crisis que tenemos. Bueno, porque es una cuestión de toma de decisiones. Y la otra cuestión que estaba planteada allí en esas opciones era la planta desaladora para la industria petrolera. Bueno, esa no la están construyendo. La están construyendo. La están construyendo y esa como que es la solución, ¿no? Es parte de la solución. Más de cerca de 800 porque es que tiene que entender un poco que es decir, los proyectos se hacen de este tipo, proyectos de carácter público, se hacen en función a la población. Nosotros tenemos que entender hoy, el censo del 2011 dice que el estado Falcón tiene 902.847 habitantes. No llegamos al millón. No llegamos, pero sino con un incremento porcentual promedio anual de 1.7%. Si uno proyecta eso en el tiempo, te vas a encontrar que en el año 2020 acá existe 1.050.000 habitantes. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a resolver el problema para ese diferencial? Porque en ese diferencial, si nosotros manejamos lo que establece internacionalmente, son 250 litros por segundo, vamos a necesitar 400 litros por segundo para darle garantía a ese incremento poblacional. Sí. Ya vamos quizás a lo micro, entonces tratamos lo macro, vamos a lo micro. Pero ¿cuál es el principal problema entonces? Supongamos que tenemos ya agua, el recurso agua. Entonces las actividades de transportarla, de que le llegue al usuario. ¿Por qué hay tantos problemas? En transportación y que le llegue coloquialmente, que le llegue el grifo, porque que la gente abra la llave, el grifo. Hay muchos factores. Ajá, ¿cómo cuáles? El problema es complejo. Mira. A mí no me gusta mucho hablar del pasado, porque el pasado es pasado, pero a veces hay que tomarlo como una referencia. Y tampoco me gusta hablar de lo que uno hizo, porque se ve mal. O como dicen los políticos. Sí, se ve mal. Pero la pregunta es lo siguiente. Hay un elemento, porque te decía al principio que lo que no se mide no se puede mejorar. Hay un elemento que se llama indicador, que se llama agua no contabilizada. ¿Qué significa eso? De que de la cantidad de agua producida, solamente contabiliza una determinada cantidad. Recuerdo cuando llegué a Hidrofalcón, el agua no contabilizada era del 56%. Es decir, que no sabía qué pasaba con el 56% que se producía. ¿Esa agua se pierde en las tomas clandestinas? Por diferentes vías. Le dieron un nombre técnico para ponerla más bonita. Usos no conformes. Eso, por muy bonito que sea. El uso no conforme tiene distintas connotaciones. Okay. Pero así se lo dieron cuando estaban. Entonces, ¿qué pasa? Mira, pero eso también es cierto. Hay gente que tiene verdaderas camburales, guayabales, regando con agua potable que cuesta mucho tratar el agua. Precisamente, voy allí. Hay tres causas por las cuales se puede producir ese problema del agua no contabilizada. La medición, las tomas clandestinas, las fugas en los sistemas de tubería. Ahora, ¿qué se tenía que hacer? En Hidrofalcón se hizo un plan para reducir el agua no contabilizada, es decir, contabilizar más. Se llevó un plan con recursos propios de paso, porque había el problema de los recursos. Tú tienes la capacidad de producir recursos porque en Hidrofalcón se hicieron una cantidad de proyectos con recursos propios. O sea, el problema no es financiero. Pero con recursos provenientes de la factura. De la facturación. De la facturación, sí. Vamos a explicar también, usted trae una facturación ahí que quiere explicarle algo a los televidentes. Fíjate, con recursos propios se hizo un plan para incrementar la micro y la macro medición. Con recursos propios se desarrolló un plan de sustitución de tuberías, incrementando el diámetro de acuerdo a las recomendaciones que había hecho Tajal, tanto para Punto Fijo como para Coro. Con recursos propios
se realizó todo un proceso de aumento de facturación, de aumento de cobrabilidad, es decir, todo Sí. que está relacionado a los efectos de poder lograr con estos recursos toda esta cantidad de proyectos. Yo recuerdo que eso mejoró muchísimo también Mejoró. a raíz de que en Comisión de Servicios entraron a la institución Exacto. técnicos de la Yo fui- industria petrolera. Yo fui de comisión de Yo servicios. recuerdo, por ejemplo, caso pero ahí fue un proceso, por ejemplo, de Abel Oropesa, de Fabricio Carrano, entre otros también. Sí, Manuel Yo Hidalgo, recuerdo Manuel eso. Hidalgo, Sí, Luis y Hidalgo. Manuel Hidalgo también, Luis Hidalgo, excelente. sí. Se me olvidaba como Pero, es el más importante. fíjate, para el problema de las tomas clandestinas se hizo una alianza estratégica con la policía del Estado Falcón y se creó una figura que se llamaba el policía del agua, donde Hidrofalcón le facilitaba a ellos las motos, radios, adiestramiento, y nosotros logramos reducir ese problema, donde se logró recuperar Sí. 1 millón de metros cúbicos. Sí, ingeniero, voy a explicar a usted algo sobre sobre la facturación. Vamos brevemente, que estamos llegando ya al final Sí. del programa. Lo que quiero es que en esta factura, Ajá, esa es la factura que le llega a los sí le llega a la gente, ¿no? Ajá. Aquí existe un historial de tu consumo, pero en esta acá se ve un comportamiento más o menos uniforme, ¿no? Y acá se ve un pico. Cuando yo veo este pico, me tiene que llamar inmediatamente la atención, oye, ¿qué está pasando? Sí. Porque decíamos esto, este es un recibo de mi casa, ¿no? Nosotros en mi casa somos 4 personas. Si nosotros manejamos el consumo de 250 litros persona a día, significa que yo tengo un consumo de 0,25 metros cúbicos por día. Eso significa que en 30 días una persona consume 7,5 metros cúbicos en 30 días. Significa que una familia de 4 personas debe estar consumiendo en el orden de 32 metros cúbicos. ¿Ok? Sí. Bien. Aquí tengo 22 metros cúbicos, estoy por debajo. Está por debajo del consumo. Aquí tengo 18 metros cúbicos, estoy por debajo. Y aquí tengo 22 metros cúbicos, vuelvo nuevamente a mi consumo, estoy por debajo. O sea, aquí no estoy consumiendo 250. Sí, algo así pero- como que quisieron hacer con el servicio eléctrico, que el que más consumía, más pagaba, y se establecía hasta sanción y multa Exacto, no, a pero quien esto- abusara, ¿no? Esto lo que permite es que Sí. tengas conciencia de que si te aparece un pico, oye, ¿qué está pasando? Hay una fuga por allí. Sí. Ingeniero, bueno, nos dicen si pagamos un servicio y bien caro, ¿debemos seguirlo pagando? En Bicentenario no tienen servicio. Mucha gente propone de que los días que no llegue el agua, que no se pague, pero está supeditado a eso, ¿no? No, porque si tiene Pero ¿qué pasa medición- cuando mucha gente que no tiene medidor? No, porque Ese es el tarifa otro plana, problema, mucha gente tarifa plana. no tiene medidor. Por eso es importante la tarifa Sí. a través de medición. Bien, Sí. porque aquí te dice que para el caso nuestro tenemos una dotación de 40 metros cúbicos mes. Sí. Bien, Bueno, otras personas, ya estamos, lamentablemente, profesor, necesitaríamos otro programa, de verdad que lo vamos a invitar interesante. próximamente. Otros dicen que, bueno, que lo inmoló la política Alexis Rodríguez, que es el más reciente o el último presidente de Corpoelec. También que, bueno, varias poblaciones sin agua. Raimundo nos llama desde Las Piedras, que no tienen agua allá. Una gente pregunta que las bombas de mayor potencia le quitan el agua al otro vecino que tiene una bombita pequeña o que no tiene bomba. pues si el flujo es bajo, y normalmente se va a llevar El que tenga la mejor bomba, que tenga la mejor bomba y esté el primero. el que tenga la mejor garganta canta más. Claro. Exacto. Sí, es sencillo, El que porque- tenga los mejores pulmones porque respira, funciona, porque ¿qué es lo respira que más. pasa? El flujo está Sí. determinado por 2 elementos, por el Sí. diámetro y por la velocidad. O sea, Sí. una ola de mayor potencia jala más rápido. Bueno, ingeniero, muchas gracias por todos estos conceptos. Esperamos que de verdad que esto se solucione, que tomen en cuenta a quien competa la solución de los mismos. Es grave el problema del agua. Nosotros nos despedimos hasta mañana, cuando a partir de las 6 estaremos nuevamente con ustedes. Mañana vamos a tener como invitados, ¿saben a quién? Al presidente o al gerente general en la zona Falcón de Corpoelec, el ingeniero Daniel Álvarez. Nos va a explicar esto, los apagones. Mañana aquí en Plomo en la entrevista. Nos despedimos del equipo integrado por Ana Barbarita Chávez, Ángel Velázquez, quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel, deseándole que pasen ustedes el mejor de los días y nos vemos mañana.